Sí. A lo mejor por otras carreras como biología, por ejemplo, no sé, a no ser que sea el laboratorio, igual sería complicado. Pero es Sí, dura la... sí, es Además, dura. el encierro igual influye. Sí, harto. Y además no tener a los compañeros, porque igual es como un aprendizaje que igual hago por los compañeros. Como que no se quedan los pastos y no se ayuda entre nosotros, entonces igual de repente estar solo es difícil. Y esto va a dar para sus buenos meses más. Sí, Bueno, pero por lo menos el siguiente semestre al menos va a partir virtual, pero al menos va a terminar presencial. sí, El pues, complicado semestre. sí, ojalá. Porque esto no se va a arreglar ahora. Sí, bueno, Bueno, le damos nomás. sí, sí, Oye, bueno, nosotros vamos a entrar a la última parte de esta segunda parte del curso, entonces ya algo habíamos hablado, así que después viene una entrega de trabajo. La idea es que, bueno, en términos generales a ustedes les fue bien, en términos de la evaluación, o sea, las notas son bastante buenas. Así que no creo que haya problemas de prueba recuperativa ni nada por el estilo. Pero la idea es que puedan mejorar respecto del trabajo anterior. Esa es por lo menos la idea. Entonces, la Pola viene a para acá. ¿Quiere saludar la Pola? ¿Quiere saludar? Mira, ahí está la venga. Él también está mal acostumbrado a estar. Oye, entonces la idea es un poco esa. Ahora vamos a terminar con el último de los autores de la Escuela de Frankfurt, que es Erich Fromm, y ahí quedaríamos listos con la materia. Entonces sería Marx, Adorno y Horkheimer, Marcus Wright y Fromm. Y hay 3 películas de las cuales ustedes tienen que escoger 2. Esto creo que ya lo dije, igual voy a mandar un correo por si acá. Ya, partimos con Fromm. Ya, le damos. ya, Bueno, básicamente, ¿qué es lo que vimos en la clase pasada? Vimos Marcus y Wright, que en el fondo, viendo la vinculación que había entre sexualidad y capitalismo. Desde el punto de vista de Marcus habla de un nivel distinto de represión de la que habla Freud. Entonces Freud habla de la represión y Marcus habla de una sobre-represión. O sea, habrían 2 niveles de control de los impulsos sexuales. El nivel que describe Freud, que es que se reprimen los impulsos sexuales porque la sociedad te dice esto es cochino, es malo, es sucio, es feo, pero habría otro nivel de represión que ya tiene que ver con la actividad productiva de las personas, con su competencia económica, por así decirlo. Entonces, para que las personas se desempeñen económicamente y le estén dando al trabajo, entonces es necesario una nueva represión de la sexualidad, para que las personas se enfoquen solo en lo laboral y en lo competitivo. Y por lo tanto, Marcus plantea que es necesario una revolución sexual que le devuelva al cuerpo su potencial de placer. Entonces, no ver el cuerpo solo como un instrumento de trabajo, sino también como un instrumento de placer. Y en el caso de Wright, lo que veíamos es que hay básicamente como 2 vinculaciones entre sexualidad y política. Una primera vinculación tiene que ver con que existe un grupo de la sociedad, un grupo político, que es la burguesía, que le impone a toda la sociedad una particular forma de vivencia de la sexualidad, que es la moral sexual burguesa, que es una sexualidad deserotizada, una sexualidad que es fundamentalmente dentro del matrimonio, heterosexual, con prácticas reproductivas y en general el placer no es bien visto. O sea, la gente tiene sexo para reproducirse, no para pasarlo bien. O sea, incluso pasarlo bien es como mal visto, particularmente el caso de la mujer, que ya lo hemos visto que la sexualidad es mucho más reprimida en el caso de la mujer, más castigada. Eso
y había una segunda vinculación entre sexualidad y política, que es que básicamente en el fondo tú, cuando reprimes sexualmente a las personas, no solo vas a tener una persona reprimida sexualmente, sino que vas a tener una estructura de personalidad conservadora. Entonces, que no va a ser solo vinculada a lo sexual, sino que en otros ámbitos de la vida, como por ejemplo el político. Entonces, personas reprimidas sexualmente tendrían una tendencia a ser más conservadores políticamente, a defender un orden autoritario y a apoyar la represión política. Que veíamos el ejemplo de la Gertrudis. Lo que vamos a ver ahora es Erich Fromm, que se escribe con CH. Yo les comentaba que varios de estos representantes, arrancando del nazismo, se van a Estados Unidos. Y bueno, el psicoanálisis de Fromm es un poco distinto al de los otros, porque se le llama el psicoanálisis humanista, porque está bastante más centrado en lo que es la persona y cómo alcanzar la salud mental de los individuos, más que en el tema sexual y tiene una beta más marxista. Y discute con Freud el hecho un poco de la sexualidad. Él no cree que los impulsos sexuales sean la causa fundamental de las dificultades que tienen las personas, sino el hecho de vivir en una sociedad, y en una sociedad con características bastante especiales. Y entonces, él básicamente se va a centrar en esta primera parte en cuál es el problema de la naturaleza humana, que no sería sexual desde su punto de vista, o no tendría la importancia que otros autores le asignan. Y entonces él habla de que en el fondo el problema de la naturaleza humana tiene que ver con satisfacción de necesidades. Y en el caso del ser humano, el problema estaría dado porque la naturaleza humana es dual, o sea, tiene dos elementos, tiene dos partes de la naturaleza humana. Y cuando hablamos de naturaleza humana, hablamos de dos cosas. Hablamos de una naturaleza animal y hablamos de una naturaleza humana. Entonces, ambas naturalezas, tanto la animal como la humana, tendrían distintas necesidades que satisfacer. Por ejemplo, en el caso de la naturaleza humana, o sea, de la naturaleza animal, nosotros tendríamos que satisfacer las mismas necesidades que requieren satisfacer todos los animales: hambre, sed, sueño, impulso reproductivo. Entonces, en tanto naturaleza humana, debemos satisfacer otro tipo de necesidades, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, resumiendo, el problema de la naturaleza humana para Fromm es que esta naturaleza humana es dual, es doble, es animal y es humana. Y en tanto naturaleza animal hay cierto tipo de necesidades que debemos satisfacer, y en tanto naturaleza humana hay otras necesidades que debemos satisfacer. O sea, por así decirlo, hay doble pega. Tenemos que satisfacer las necesidades derivadas de nuestra naturaleza animal con las necesidades derivadas de nuestra naturaleza propiamente humana. Entonces ese es el tema que vamos a ver ahora. ¿Cuáles son estas necesidades propiamente humanas y cómo se satisfacen? Este va a ser un tema bastante central en Fromm, porque en último término él va a plantear que de esto va a depender la salud mental del individuo. Recordemos que esto es psicoanálisis. Entonces el psicoanálisis, ¿qué es lo que pretende? La salud mental de los individuos. Entonces, si un individuo está afectado por tal o cual cosa, en el fondo lo que pretende el psicoanálisis es sacarlo de ese estado y llevarlo a un estado de salud mental. Antes, por ejemplo, se definía la salud en función de la ausencia de enfermedad. O sea, yo estoy sano porque no estoy enfermo.
Sin embargo, todas las nuevas concepciones de salud apuntan a que no es solo eso, la salud no es no estar enfermo, la salud es estar bien. Entonces, para que alguien esté sano, debe estar en un estado de bienestar psicológico, emocional, qué sé yo. Entonces, no es que no esté enfermo, es estar bien. Entonces, por lo tanto, y esta salud mental, este bienestar de la persona puede ser la mental. Pollo, revisa el WhatsApp. ¿Todo bien? Sí, Entonces, esta salud mental del individuo va a lograrse dependiendo de qué, del grado en el que tenga satisfechas sus necesidades. Son satisfechas a través de la madre. Entonces, por así decirlo, estamos en buena dentro del vientre de la madre, en el líquido amniótico, entonces estamos felices sin, sin ninguna necesidad que se encuentre en un estado de insatisfacción. Entonces, este estado de equilibrio que tenemos dentro del vientre materno es roto con el nacimiento. Entonces, somos expulsados al mundo. Y en este mundo, digamos que es un mundo absolutamente enigmático, que es necesario conocer, vamos a tener que vincularnos con los otros, establecer lazos afectivos con los otros. ¿Y por qué? Porque en el fondo acá estamos hablando de una de las características centrales del ser humano, que es la separatidad. Del momento en que nacemos, que comienza la toma de conciencia de nuestra separatidad, en el sentido que somos seres separados de los otros. O sea, yo soy Francisco Vidal, qué sé yo, está Ailín Pino, está Araceli Lucero, está Benjamín Díaz, todos somos seres individuales. Nosotros podemos compartir, relacionarnos, algunos de ustedes podrán emparejarse, qué sé yo, incluso algunas personas se podrán casar, pero siempre somos seres individuales. Los que cerramos los ojos en la noche y los que los abrimos en la mañana somos nosotros. Incluso ustedes que son más jóvenes no tienen tanta conciencia todavía, pero en el transcurso de la vida uno va cambiando muchas veces de personas, de grupos, de sectores, de donde está. O sea, uno va cambiando mucho. Y en el fondo, uno, cuando mira hacia atrás, cuando ya hay vivido un resto y mira hacia atrás, o sea, uno ve las distintas personas, vínculos, grupos que uno ha establecido y ve que eso en el fondo va cambiando con el tiempo. Entonces, una de las características del ser humano sería esta separatidad, en el fondo, estar separado de los otros. Separado en el sentido de que yo soy Francisco Vidal y yo tengo mis pensamientos, mis reflexiones, mis cajas de onda, mi estado anímico, y cada uno de ustedes también los tiene. Y en el fondo nosotros podremos compartir, relacionarnos, pero nadie deja de ser uno. O sea, por así decirlo, hay un estado de soledad, de alguna manera, en la naturaleza humana. Entonces, ¿cómo
lidiar con este sentimiento de angustia, con este sentimiento de separatividad, es vincularnos afectivamente con los otros, establecer lazos afectivos con los otros. Y acá la importancia sería que, alejándose un poco de lo que plantean los autores, por ejemplo, Weber o Adorno y Horkheimer, un poco la idea es que no nos relacionemos con los otros en función de lazos instrumentales, o sea, en el sentido de que yo me vinculo con alguien analizando el provecho que puedo sacar de esa relación. La idea acá es relacionarse con los otros como legítimos otros, no vinculado con este tema de quién me puede servir o qué provecho puedo sacar. No, o sea, aceptar al otro como un legítimo otro. Entonces, esa es la forma de superación de la necesidad de relacionarse afectivamente, estableciendo lazos afectivos reales con los otros. Entonces, esa es la primera necesidad que debe satisfacerse, necesidad de relacionarse afectivamente, que se satisface entonces estableciendo vínculos afectivos con los otros. Después viene una segunda necesidad, que es la necesidad de trascendencia. ¿Y cuál es la idea acá? La idea acá es que nosotros somos criaturas pasivas en el fondo, porque nadie pidió nacer. Nacemos al mundo, pero en ese nacimiento no hay una participación de nuestra voluntad. A nadie le dijeron, a mí nadie me dijo, oye Francisco, ¿te querías nacer? ¿Te gustaría nacer en este mundo? Entonces, hay una pasividad en el inicio de nuestra vida. Y bueno, y pasividad también va a haber en el término de la vida, porque tampoco nadie va a pedir morir. Y sin embargo, también vamos a morir. Entonces, la vida está marcada por la ausencia de nuestra voluntad en la toma de decisión respecto de la vida, respecto de nacer y respecto de morir. Y aun cuando no participamos con Profe, ¿ah? ¿y si alguien decide suicidarse? Bueno, ahí podría ser. O también estaba pensando el caso de la eutanasia, por ejemplo. Pero en términos generales, digamos, las personas no piden morir. Hay personas que, afectadas por tal o cual dificultad, pueden hacerlo, pero no es la generalidad, digamos. Pero bien la votación. Y sin embargo, pese a que nadie pidió nacer y a que nadie pidió morir, vamos a tener que vivir una vida que son bastantes décadas. Y además es una vida que no viene con un sentido predeterminado. El sentido hay que predeterminárselo uno. Nadie viene aquí nadie nace con un timbre en la cabeza que diga, este va a ser profesor, este va a ser mecánico, este va a ser ingeniero, este va a ser profesora, este va a ser enfermera. Nadie viene con eso, a no ser que, no sé, porque quizás somos musulmanes y pensemos que el fin de nuestra vida es defender el Corán. Pero en las sociedades occidentales nadie viene con un sentido predefinido, con una misión, por así decirlo, de la vida. Y esa misión hay que dársela a uno. Uno tiene que darle el sentido a la vida. Sentido que no viene preestablecido, que no viene predeterminado. Y eso tiene que ver con la trascendencia. Antes se decía que la trascendencia era escribir un libro, tener un hijo, plantar un árbol. Acá he visto de otra manera. Acá he visto como la necesidad de que tú le des un sentido a tu vida. Sentido que además un poco atienta, porque efectivamente nadie sabe si las decisiones que está tomando son las correctas o no. Ustedes sienten que la música era lo de ustedes y por algo entraron a estudiar música. Pero siempre uno vive con inseguridades, uno nunca tiene la certeza de que la decisión que tomó es la correcta. Pero bueno, así es la vida, o sea, entonces, ¿qué es lo que plantea Fromm? Que hay que trascender el papel pasivo, ser una criatura creada y convertirnos en seres capaces de crear. ¿Crear qué? Un sentido a la vida.
Y en ese sentido, Fromm le da bastante importancia a la creación. Así que aquí ustedes estarían en una posición de privilegio un poco quizás respecto de otras profesiones, porque para ustedes el tema de la creación es parte de su actividad. Entonces, muy distinto a alguien que estudia biología. La música es creación. Entonces, desde esa perspectiva, usted estaría como bien ubicado desde la perspectiva de Fromm. Fromm le da bastante importancia a la creación. Pero, viéndolo más en general, o sea, es cualquier tipo de creación. Es cualquier tipo de creación, o sea, no es solo la creación artística. Porque si no, entonces estaríamos bien fregados en términos de que solamente algunas profesiones tendrían trascendencia y otras no. Pero, por ejemplo, viéndolo en el sentido de la pedagogía, o sea, la pedagogía es creación, porque ustedes cuando van a trabajar con, ya sea con cabros chicos o con personas más adultas, adolescentes, jóvenes, o sea, ustedes van a crear ahí porque tienen que crear un sentido ahí. Y tienen que involucrar a los cabros, tienen que meterlo en la cosa de la música. Entonces es un acto de creación también. Pero eso es en general. Y todas las cosas que yo haga podrían tener un acto de creación. Si yo me dedico a eso y me interesa. Pero en el caso de ustedes está un poquito más marcado porque la característica de la profesión que ustedes escogieron está marcada por la creación fundamentalmente. Entonces, siempre hay que acordarse entonces cuáles son las necesidades y cómo se satisfacen. Entonces, esta necesidad se satisface y trascendiendo el papel de criatura creada, el papel pasivo que tenemos en el inicio de nuestra existencia y en el término de nuestra existencia, y convertirnos en seres capaces de crear. Y crear un sentido a la vida, un sentido que, como vemos, es una especie de cosa tienta que uno va descubriendo, porque no viene predeterminado. Después vendría la necesidad de arraigo. ¿En qué consiste esta necesidad? Nosotros hablamos ya en la necesidad de relacionarse afectivamente, que hay una ruptura con la madre. ¿Por qué? Porque en el caso de la necesidad de relacionarse afectivamente, esta necesidad se marca con el nacimiento. Es decir, hay una ruptura biológica con la madre en el inicio de esta relación. Sin embargo, y pese a que hay esta ruptura biológica, hay durante muchos años una dependencia psicológica con la madre. Nosotros cuando nacemos, y durante mucho tiempo más del que nacemos, bueno, y cada vez más, dependemos de nuestra madre. ¿Por qué? Porque la madre nos cría, la madre nos enseña, la madre nos quiere, la madre nos protege. Y sobre todo en todo lo que es los primeros años. Sin embargo, a pesar de eso, llega un momento en que tú necesitas tu individualidad, tu espacio, y por lo tanto necesitas romper esta órbita protectora de la madre, si se quiere, estos lazos psicológicos que nos siguen uniendo a la madre. Entonces, pese a que en la necesidad de relacionarse efectivamente hay una ruptura biológica con la madre, se mantiene una dependencia psicológica que en algún momento también necesitamos romper. ¿Y para qué? Para convertirnos en seres autónomos, independientes, responsables de nosotros mismos. Entonces ya no necesitamos que la madre nos diga no haga esto o haz esto porque va a ser bueno para ti o no haga esto porque va a ser malo para ti. Llega un momento en que nosotros tenemos que tomar nuestras propias decisiones. Entonces, por un lado, esta necesidad tiene que ver con la autonomía.
y con la independencia en nuestras propias decisiones. Y también con una evolución del amor maternal, este amor centrado en la madre, a un amor fraternal, que no es un amor al padre, es un amor hacia la vida. ¿Esto cómo se da? Por ejemplo, Fromm habla de que alguien que tenga un alto grado de desarrollo del amor fraternal, de este amor a la especie, por ejemplo, va a ser una persona preocupada de los derechos humanos, va a ser una persona preocupada de que ojalá todos pudiésemos vivir en un estado de cierta satisfacción de necesidades básicas. Entonces, hay un amor hacia los derechos humanos, de todos. Y por otro lado, también el amor fraternal implica amor hacia el mundo natural, el mundo de la naturaleza, mundo que permanentemente es destruido por nuestros propios congéneres, nuestros propios seres humanos. Entonces, ¿de qué es lo que se trataría en el fondo? Es de recuperar un poco la naturaleza y no vivir solamente en estas grandes ciudades, donde en el fondo también lo que hacemos es matar la vida animal. O sea, porque que nosotros sigamos construyendo y construyendo y construyendo y construyendo cosas, ciudades, edificios, aeropuertos. O sea, finalmente todo esto era selva, todo esto era campo, era espacio de los animales. Entonces, a la medida que nosotros más y más construimos y más hacemos ciudades, carreteras y aeropuertos, más y más le quitamos espacio y por lo tanto vida a los animales. Lo hemos podido ver ahora que estamos casi todos recluidos en nuestras casas, que los animales han vuelto a sus lugares habituales, o sea, los lugares donde nosotros estamos ahora y que lo ocupamos y se los quitamos a los animales. Y por otro lado, tenemos que pensar en las grandes industrias productoras de leche, productoras de carne, productoras de huevos. Entonces, y nosotros no solamente le estamos quitando a los animales los espacios que antes tenían, sino que lo estamos usando para nuestra alimentación de forma indiscriminada, al punto de que, o sea, hay cosas que son francamente inaceptables, o sea, estas producciones de huevos, por ejemplo, donde tienen a las gallinas prácticamente toda su vida agarradas del cogote para que no se muevan ni crezcan ni estén ahí empollando y lo único que hagan es poner y poner huevos. O sea, entonces, no son los huevos de que nos daba la abuelita, qué sé yo, que la abuelita tenía, qué sé yo, un gallinero y estaban las gallinas y las gallinas corrían por el patio, qué sé yo, porque eran animales felices, más que todo. Ahora, ¿qué huevos comemos? Comemos huevos que probablemente a lo mejor esas gallinas nunca han visto el sol. Y están dentro de una cantidad enorme de otras gallinas donde están todas agarradas del cogote y todas no se pueden mover y su única función es por el huevo. O sea, comer esos huevos, yo no sé si habrá bien, o sea, huevos de animales estresados, maltratados, no sé, todos dudarían en comérmelo. Y además no corresponde que nosotros, que estamos supuestamente en una escala de privilegio filogenéticamente, que somos seres inteligentes, capaces de razonar, tengamos a los animales viviendo de esa manera. Entonces, la evolución del amor maternal, del amor centrado en la madre, al amor fraternal, que es amor hacia la vida, implica básicamente tres cosas. Amor a la especie humana, a los derechos humanos. Preocuparnos de que ojalá dentro de lo que podamos evitar o denunciar que hayan personas cuyos derechos humanos están siendo pasados a llevar. Desde cualquier ámbito. Desde la libertad de expresión, que para mí es fundamental, o sea, la libertad de expresión es algo con natural del ser humano, uno debe poder expresar, decir lo que piensa, hasta las necesidades básicas. Y también está el amor hacia la naturaleza, hacia el mundo natural, que implica la naturaleza, y al mundo animal.
Entonces, la flora y la fauna también serían considerados dentro de esto. Entonces, la necesidad de arraigo, ¿de qué es lo que se trata? Es, por un lado, es de convertirnos en ser independiente, autónomo, capaz de tomar nuestras propias decisiones, y por otro lado, entonces tendría que ver con esto de la evolución del amor maternal al amor fraternal. ¿Todo bien? Sí, Ya. Todo correcto. Ya, cuarta necesidad. La necesidad de identidad. Que aquí va a implicar la toma de conciencia de uno mismo. Uno dice la necesidad de identidad es como conocerse. Sí, pero es un poquito más que eso. Porque la identidad antes se pensaba, y algunos, de hecho yo cuando entré a esta universidad hace muchos años atrás, hay algunos psicólogos que enseñaban que la identidad era como un proceso individual. O sea, no es un proceso individual. ¿Por qué? Porque lo que nosotros pensamos de nosotros mismos respecto de nuestra identidad, por un lado, tiene que ver efectivamente con lo que pensamos de nosotros mismos y con lo que nos conocemos, pero también con lo que piensan los otros. No puede haber una disociación importante entre lo que yo pienso de mí mismo con lo que yo veo que los otros piensan de mí. En este sentido, hay algunos autores que plantean que la identidad, en el fondo, es un diálogo de actitudes. Diálogo donde yo me percibo a través de la forma en que veo que los otros me perciben. Profe, ¿Mm? igual hay como una, no sé cómo decirlo, una situación que se da, por ejemplo, con las redes sociales, que uno puede básicamente inventar una identidad y hacer que las personas crean una imagen que a veces es falsa, y Seguro. a partir de esa identidad falsa quizás crearse algo falso uno igual. Claro, pero esa persona tendría alterada su necesidad de identidad en este caso. Por lo tanto, no podríamos hablar de que esta persona está bien en este ámbito del desarrollo. Claro. Porque en el fondo se estaría contando un cuento. O sea, yo puedo contarme un cuento, yo puedo contarme que yo soy inteligente, que soy generoso, que soy responsable con los otros, que puedo inventarme cosas respecto de mí, pero finalmente se lo voy a hacer yo. Entonces, finalmente, y esto después vamos a hacer un cierre en términos de cómo se satisfacen estas necesidades, esta persona va a estar mal desde el punto de vista psíquico. O sea, una persona que se cree ese cuento no va a ser una persona sana. Va a ser una persona que tiene algún tipo de alteración. Y acá, como estamos viendo psicoanálisis, de lo que se trata el psicoanálisis, es de que las personas estén en un estado de salud mental, en un estado de bienestar, y que la persona se conozca a sí misma y que por lo tanto sepa que su identidad no va a cambiar, por ejemplo, porque se vaya a vivir a otro barrio o se compre tal o cual cosa, porque tu identidad no depende de las cosas que te puedas comprar, mucho menos de las cosas que puedas inventar de ti, porque tú vas a seguir siendo el mismo igual. Claro, yo a lo mejor podría inventarme una personalidad distinta de la que soy, pero finalmente, ¿qué voy a ganar con eso? Puede que gane amigos que pero no van a ser amigos reales, porque esos amigos van a ser en función de esa identidad que yo me creé. Entonces, en términos de salud mental, estaríamos mal ahí. Profe, si esa persona lo hace como por temas como de ego, sentirse satisfactorio consigo mismo, y si eso le produce estar bien. Pero es que uno se preguntaría si esa persona va a estar bien realmente, sí. O sea, puede que satisfaga en términos de la necesidad de crearse algo para que los otros vean otra cosa, pero internamente la persona va a seguir siendo distinta de la imagen que quiere transmitir. Entonces esa persona igual va a vivir un conflicto de identidad, porque esa persona no es del modo en que se muestra que es. Entonces esa persona no tendría un conflicto en términos de qué es lo que piensa
esa persona de sí misma y la imagen que quiere transmitir al otro. Entonces igual habría un conflicto. Ya, entiendo. Entonces siempre es bueno conocerse. El problema sería, esto lo vamos a ver un rato más, que de repente el sistema tampoco quiere que tú te conozcáis. ¿Por qué? Porque puede ser peligroso para el sistema mismo. O sea, tener una visión clara de ti mismo puede que te haga ser poco manipulable por el sistema. Pero eso lo vamos a ver un ratito más. Otra cosa que es interesante de la identidad es que esto lo puede ver uno en las guaguas, que por ejemplo las guaguas en un cierto momento de la vida, cuando empiezan a tener lenguaje, se refieren a sí mismos del mismo modo en que los adultos se refieren a él. Por ejemplo, la guagua, cuando escucha que los adultos dicen, oye, la guagua parece que se hizo, o la guagua parece que tiene hambre, oye, la guagua está llorando, la guagua esto. Entonces cuando la guagua empieza a hablar y se quiere referir a sí mismo, se refiere igual como la guagua. Entonces empieza a decir, la guagua quiere esto, la guagua quiere lo otro. Pero llega un momento en que sin necesidad de que tú le digas nada, la guagua deja de referirse a sí misma en tercera persona, deja de decir la guagua y empieza a decir yo. Entonces, cuando ocurre eso, ahí nosotros ya estamos ahí hay un indicio claro de que estamos ya en el desarrollo de la identidad. Identidad que tampoco tiene un término, o sea, no hay un momento, antes se pensaba que a cierta edad las personas tenían definida su identidad. Hoy está claro que eso no es así, más por la expectativa de vida que tenemos en la sociedad actual. Pues uno no podría pensar que una persona a los 60 años ya tiene su identidad completamente armada y cuando muera va a morir con esa identidad. La identidad siempre se está modificando. Entonces, no hay una edad que uno diga, ah, ya tiene la identidad formada. O sea, eso sería tener una visión muy restringida del ser humano. Siempre nuestra identidad está... Hay un periodo, evidentemente, que está más en formación, que son los periodos, qué sé yo, los 18 primeros años, qué sé yo. Pero siempre la identidad está en formación. Bueno, y lo otro es que vivimos en un mundo con millones de personas que compartimos el mundo, pero a pesar de eso, a pesar de que tenemos muchos rasgos con lo que podemos coincidir, ahora estamos todos afectados por esta cuestioncita de este bichito, pero a pesar de eso, a pesar que compartimos tantos rasgos con otras personas, nadie es igual a nosotros. Y aunque parezca reiterado decirlo, o sea, nosotros somos seres únicos e irrepetibles. Y eso es así. No hay nadie en el mundo, piensa que hay millones de personas en el mundo, no hay nadie que sea igual a nosotros. Incluso físicamente. Entonces, ¿cómo se satisface la necesidad de orientación? Entonces, y teniendo una imagen cabal de uno mismo. Una imagen donde yo también encuentro cierta concordancia entre lo que yo pienso de mí y lo que yo veo que los otros piensan de mí. O sea, yo no puedo creerme, por ejemplo, bueno, decía algo extremo, yo no puedo creerme súper simpático, buena onda, que si llego a algún grupo y que yo y todos dicen, ya, déjate, bueno, vámonos de acá. O sea, ahí habría una discrepancia de identidad. Lo que yo pienso de mí no coincide con lo que los otros piensan de mí. Y finalmente, la última necesidad es la necesidad de orientación. En la necesidad de orientación, así como la de arraigo, tiene dos formas de satisfacerse. En arraigo dijimos que era era la evolución del amor maternal al amor fraternal, este amor a la especie, y también la idea de el ser una
seres humanos, hacernos cargo de nosotros mismos, con independencia, autonomía y lejos, en el fondo, de esta órbita protectora de la madre. En el caso de la necesidad de orientación, también hay dos formas de satisfacerse. Una tiene que ver con comprender el mundo de la naturaleza. O sea, si ustedes piensan, por ejemplo, en las guaguas nacen en un mundo enigmático, un mundo que no saben qué es lo que es. O sea, que yo prende esta cuestión, que apriete un interruptor y se prende una luz. O sea, pues una guagua, ¡guau! O sea, todo en el mundo va a ser extraño para la guagua. Entonces, todo el comprender cómo funciona el mundo va a ser una parte de la satisfacción de la necesidad de orientación. Acá, evidentemente, la familia y la escuela van a tener un papel fundamental. O sea, yo tengo que enseñar al cabro todo, desde que yo prendo un calefón y me sale la ducha caliente, a que aprieto un calentador y me puedo tomar un café caliente, hasta que yo puedo escribir un documento, meterme a mi correo y mandarlo a Japón. O sea, todas esas cosas el niño va a tener que ir aprendiéndolas, y acá la razón va a tener un papel central. Pero hay otro nivel. Entonces eso es entender el funcionamiento del mundo. Esta es una primera parte de la necesidad de orientación. Pero también hay otra que es más sutil, que es comprender cómo funciona el mundo. Y que de repente hay gente o entidades que de repente no quieren que nosotros sepamos cómo funciona el mundo. ¿Por qué? Porque quieren hacer las cosas en la oscuridad. O sea, uno puede pensar desde las Torres Gemelas. O sea, por ejemplo, alguien podría decir o dudar de que efectivamente todo esto haya sido obra de quienes supuestamente fue. ¿Por qué? Porque esto es efectivo. A esa hora en las Torres Gemelas debía haber estado todo el mundo en las Torres Gemelas. Sin embargo, los grandes ejecutivos no estaban solamente los mandos medios, los latinos que estaban haciendo aseo. Entonces, ¿por qué no estaban todos? ¿No sería una forma, qué sé yo, de poner de enemigo a los musulmanes? ¿Quién sabe? Son cosas que nunca la vamos a ver. La misma guerra del Golfo. O sea, supuestamente Estados Unidos dicen que habían armas de destrucción masiva, entonces por lo tanto había que ir a invadir Irak para quitarle las armas. Bueno, resulta que invadieron la ciudad y no encontraron nada. Entonces la otra lógica que hay es que efectivamente lo que se quería era controlar el petróleo. Nosotros supimos, bueno, quizás nosotros no, pero el mundo supo mucho tiempo después que efectivamente en el golpe de Estado de Chile hubo intervención militar de Estados Unidos. Y que no fue que los milicos del 73, ellos solos hicieron medio golpe de Estado y dejaron la cuestión tan armada que ahora todavía estamos con amarras del gobierno militar, como por ejemplo la Constitución. Para poder cambiarlo, necesitáis un acuerdo que esté todo el mundo de acuerdo para poder cambiarlo. O sea, entonces, con la derecha metida ahí es imposible. Pero también hay otras cosas, o sea, hay cosas que han pasado históricamente y que han quedado ahí. Por ejemplo, o sea, el asesinato de un presidente de Estados Unidos. O sea, mataron a John Kennedy. ¿Y quién lo mató? Un gallo que iba pasando con una metralleta. O sea, ¿quién puede creer que alguien que iba pasando asesinó al presidente de Estados Unidos? Así como, no, que se subió a un edificio, cuando andaba con una metralleta, disparó y lo mató. O sea, eso es evidente que fue una organización que lo planificó, lo hizo estudios de la cuestión de cómo iba a ir, deben haber ensayado montones de veces. ¿Y por qué matar a John Kennedy?
Bueno, porque John Kennedy fue uno de los que defendió con mayor fuerza el tema de los negros. O sea, que los negros entraran con Paco a la escuela, porque los negros tenían derecho a entrar a la escuela. Entonces Estados Unidos, que es un país bien complicado, porque si bien tiene una parte que es progresista, que es interesante, pero tiene otras que son bien como las pelotas. En ese sentido, la discriminación es muy fuerte. Entonces, por un lado está eso, pero por otra, estaba en contra de la guerra de Vietnam. Estar en contra de la guerra no es solo estar en contra de la guerra, es estar en contra de las personas que lucran con la guerra. La fabricación de armas es una de las industrias más prolíficas y que entrega más millones al mundo. Entonces, no basta que yo esté en contra de la guerra, esté en contra de los fabricantes de armas. Entonces había muchas cosas por las cuales uno podría decir, oye, ¿sabes qué? Aquí algo raro hay. O sea, no puede ser que a John Kennedy, qué sé yo, o sea, un presidente joven que rompió absolutamente incluso la imagen física de un presidente de Estados Unidos, lo matara de un gallo así, sin ninguna preparación, sin ninguna organización detrás. Y además tenemos otro tema, pues. Estados Unidos en los años 60 es también un Estados Unidos bastante conservador. Bueno, todos sabemos, John Kennedy estaba casado con Jacqueline Kennedy, la primera dama de Estados Unidos. Pero también sabemos que era amante de la mega estrella mundial, sex symbol del mundo, Marilyn Monroe. Él podría decir, sí, qué sé yo, sí, pero es que imagínense que incluso hace poco un presidente de Estados Unidos fue cuestionado por ser infiel. O sea, imagínense en los años 60. Que todo el mundo supiera que está casado con Jacqueline Kennedy, pero por otro lado que es amante de Marilyn Monroe. Y no solo eso, o sea, además está el tema de qué cosas habla con Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, recordemos que además es actriz, ella tenía también vínculos con gente del Partido Comunista, porque era actriz. Y en ese tiempo, o sea, la gente del Partido Comunista, o sea, había bastante presencia en el ámbito artístico. Recordemos, o sea, que en esos tiempos estaban los grandes interrogatorios. Usted fue miembro del Partido Comunista, usted fue visto con tal persona del Partido Comunista en tal parte. Entonces, ¿qué es lo que podían pensar ciertos grupos? Que John Kennedy conversa, además de acostarse con Marilyn Monroe, además conversará con ella. Entonces puede haberle contado muchas cosas respecto al gobierno de Estados Unidos, secretos de Estado, que ella después podría comentar con sus amigos rojos, que está demostrado también que habían vínculos efectivamente de Marilyn Monroe, conocía a personas comunistas. Y por otro lado, Marilyn Monroe también muere en extrañas circunstancias que hasta el día de hoy no están dilucidadas. Entonces, hay muchas cosas en el mundo que son raras. Hay ciertas cosas que en el mundo pasan y que hay gente que no le interesaría que esas cosas se supieran por qué pasaron, quiénes las ejecutaron, por qué lo hicieron. Entonces, esta también corresponde a una necesidad de entender cómo funciona el mundo. Y si bien hay ciertas cosas que pasan en el mundo y que hay gente que no quiere que nosotros la sepamos. Entonces, también, y cachar eso, darse cuenta que eso también existe y que también puede ser, también es parte de la desorientación. Entonces, tenemos estas 5 necesidades. Las 5 necesidades deben ser satisfechas. El tema es, entonces, ¿cómo satisfacen y de quién es la responsabilidad de satisfacerla? Si uno piensa en el psicoanálisis de Freud, si bien tiene una beta social también,
pero igual es más individual porque el psicoanálisis de Freud, ¿en qué es lo que consiste? En tratar al sujeto. O sea, yo tengo un determinado problema o me estoy agarrando a cabezazo y no sé por qué me agarro a cabezazo, por dar cualquier ejemplo. Entonces yo voy al psicoanalista, el psicoanalista, ¿qué es lo